Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por haber venido a la comisión y por contarnos lo que va a hacer y lo que está haciendo su gestión. Yo quisiese hacerle una consulta. Yo soy presidenta de la Comisión de Ambiente y la verdad tengo algunas inquietudes que tienen que ver con la forma de construcción de las viviendas sociales. Usted sabe que no es solo el déficit habitacional, sino luego las familias más vulnerables tienen que mantener esas viviendas y muchas veces en el recorrido que uno hace de los barrios populares, de los barrios más vulnerables, fundamentalmente en mi caso en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia a la cual represento, muchas veces a lo largo de los años uno ve el deterioro casi, le diría, inmediato, en donde las familias ocupan esas viviendas sociales. Las rajaduras en las paredes, eh, la dificultad que tienen para refrigerarlas, la verdad por el modo de construcción a lo largo de los años, lo difícil que es no morirse de calor en el verano y de frío en el invierno. Y creo que no solo se trata de justamente de la cantidad de viviendas que podamos construir y que claramente, seguramente ese debe ser su mayor desvelo, sino de qué manera el Estado puede construir con calidad, para que luego esas familias puedan vivir en una vivienda digna que no solamente signifique un techo y algo que sea de ellos, sino también que no les signifique mayores costos a la hora, por ejemplo, de enfrentar la refrigeración o la calefacción de esas viviendas. Y la verdad que en el momento en que fue presidente Mauricio Macri, la Secretaría de Vivienda se sancionó una resolución para la construcción de viviendas sociales, teniendo en cuenta algunos ejes de sostenibilidad. Me interesa fundamentalmente los que tienen que ver con el diseño bioclimático, porque justamente tiene que ver con construir viviendas según las regiones, ¿no? No es lo mismo una casa que usted tenga que construir en Jujuy que la que tenga que construir en, no sé, en Santa Cruz. Claramente son diferentes las zonas, diferentes los climas, diferente la necesidad de esa familia del gasto en energía para poder vivir con cierta calidez, digamos, en las estaciones extremas fundamentalmente. Entonces quería saber si dentro de los programas que usted tiene en su ministerio, y celebro que le den importancia a esto, que usted esté a cargo además, si usted está considerando esta resolución, que entiendo está vigente todavía, me interesa fundamentalmente para viviendas sociales, y esto que le decía, el eje más que nada de qué tipo de construcción hacemos, con qué paredes, que no solamente tienen que ver con esto que forma parte de una experiencia personal, de haber recorrido nuestros barrios y de ver cómo se deterioran, sino algo mucho más importante, que es de qué manera hacemos que estas familias luego que están en su casita y están felices de ser dueñas de su vivienda, puedan ahorrar en el uso de energía y puedan vivir bien. Más allá de que, bueno, hay algunas otras consideraciones y ejes en esta resolución que también tienen que ver con el agua y demás, me interesaba fundamentalmente este eje y saber si usted lo está considerando para las viviendas que se piensan construir, al menos en el plan que usted tiene de su gestión. Que estaba buscando si esa había sido su pregunta, senadora, para el jefe de gabinete en la visita que va a hacer, que va a ser en unos días. No recuerdo cuál es el día que está convocado a la Cámara. Pero decía que efectivamente hay una resolución que está vigente. No sé si esa pregunta llegó a través suyo, pero claramente la resolución está vigente. La estamos aplicando y la estamos adecuando a estas realidades regionales, pero también quiero decir que la resolución se sancionó a mediados del año 19 y nunca tuvo aplicación real. Hubo una experiencia que finalmente no tuvo digamos, posibilidad de ejecución, que era construir una vivienda con determinadas características, una en la región centro, una en la región norte y una en la región sur, para sacar conclusiones respecto de el comportamiento térmico de esas viviendas, la habitabilidad, la
la resistencia, todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad de la vivienda. Y realmente no hubo propuestas, no hubo ofertas, porque realmente es muy difícil si uno no piensa el mecanismo de gestión de esto, si a lo mejor lo hacemos con las universidades, en convenio con las universidades, si lo hacemos con la disponibilidad que hoy tiene la agencia y CONICET para poder hacer alguna prueba, y en esto voy a contar una pequeña cosa, ¿no? Una prueba que nos permita sacar conclusiones y comportamientos térmicos de cada una de las viviendas en las regiones. Y quiero decirle que esta mañana, que se convocó a partir de lo que el Gabinete Nacional de Cambio Climático, donde estuvimos presentes, nosotros dijimos que claramente nuestro ministerio tiene toda la voluntad de adherir a todos los mecanismos que sirvan, no solo la voluntad, sino el deber, porque quiero decir qué cosas tenemos vinculadas a la resolución. Pensar en un urbanismo sostenible ya es una decisión que está vinculado a las cuestiones del medio ambiente y a las cuestiones de cambio climático, sustentabilidad. Lo que tiene que ver con el diseño de la vivienda en sí misma y los materiales de la vivienda y las tecnologías que se utilizan tiene que ver con lo que usted plantea. La adecuación de las particularidades de las viviendas según las regiones tiene que ver también con un objetivo que nos hemos planteado y que realmente al llegar al ministerio estaba la resolución, no estaba adecuada a todas las regiones, que nosotros volvemos a adherir, pero las estamos ajustando. Y además, en ese sentido, nos pareció tan importante, nos parece, que en uno de los programas, que es el programa Procrear Crédito Personal, o sea, que le permite a una familia o a una pareja, a una persona, ya sea propietaria o sea inquilina, tomar un crédito personal para modificar sus viviendas, hay un esquema, específicamente mejoramientos sustentables, que lo que permite justamente es hacer, quiero leer exactamente qué queremos decir con eso, trabajar con la minimización de todos los impactos ambientales, eficiencia energética, confort térmico, utilización de energía solar, y en ese sentido venimos trabajando no solo con el Ministerio de Ambiente, sino también con el Ministerio de Desarrollo Productivo y también con el Ministerio de Economía, que ha apoyado fuertemente estas líneas de crédito personales para poder llegar rápidamente con soluciones de este tipo a las distintas regiones. Por otro lado, y creo que eso también muestra una matriz diferente de la concepción del rol que tiene el Estado, hubo un recurso no reembolsable, a lo mejor se supo poco y además a lo mejor no tiene la dimensión o la escala que posiblemente merezca la difusión de esto, pero lo quiero contar porque marca una línea de dirección, un recurso no reembolsable del BID que disponía de algo así como $120,000, y que en realidad siempre se utilizaron en el Ministerio durante los 4 años de gestión para contratar consultoras, que era una práctica habitual. Y en realidad lo que nos proponían era, bueno, ¿por qué no contratamos una consultora para evaluar las normativas existentes, para ver cómo se aplicaron? Y en realidad todo ese conocimiento, todo ese saber está dentro del propio Estado y está dentro de, por ejemplo, las áreas de ciencia y técnica y las áreas y la propia agencia, digamos, con la cual llevamos ese concurso adelante. Como ese recurso es un recurso no reembolsable que el BID disponía para este objetivo, que hicimos durante el primer mes y medio de la ASCO, ¿no? Del ASCO. Hicimos una convocatoria a estudiantes universitarios, a profesionales y a investigadores a través de los recursos manejados por la agencia, pero digamos, de alguna manera, no quiero decir donados, porque en realidad es un recurso que está vinculado a los créditos y que había sido un crédito todavía no utilizado, que estamos pagando. Y entonces hicimos un concurso de estudiantes para que los primeros meses de la ASCO, donde la conectividad en ese sector se puede trabajar a distancia,
en todas las regiones, durante todos los sábados hubo charlas desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, con una enorme cantidad de participantes, charlas de docentes de cada región, o docentes, investigadores, hablando de las tecnologías, hablando de las lógicas de los modos de habitar, interdisciplinarias, no siempre vinculados únicamente desde la mirada del arquitecto. Se hizo un concurso. En ese concurso por región hubo tres premios principales y menciones. La realidad es que el resultado es diverso, y digo esto porque hay una pregunta que creo que es no sé si es de la senadora Sangún, pero es una pregunta de las que nos hacían, es si pensamos construir alguna de estas viviendas. Claro, ahí hay un conocimiento adquirido que todo el país puso en funcionamiento puso su energía, digamos, sus ideas en funcionamiento durante ese primer mes y medio, y la verdad que era conmovedor ver estudiantes, docentes aportando en un debate durante 6 sábados, convocados por el Ministerio de Ambiente, por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por CONICET y por la agencia, y por educación, para poder llevar esto adelante. Así que, claro que hay una preocupación por tener esas particularidades. La reglamentación, usted va a recibir la respuesta de boca del jefe de gabinete, pero quiero decir que la resolución salió, pero nunca se aplicó efectivamente. Nosotros estamos adecuándola y las estamos aplicando a todas las licitaciones que las provincias o los municipios hagan. No sé si eso responde. Bueno, respondido. Ahora le quiero contestar al senador Cobos. Usted me preguntaba, usted al principio decía, se construye por nación, por provincia y por municipio. Yo quiero, desmontar esta idea. En realidad, la nación lo que hace es trasladar, nuestro ministerio lo que hace es definir las políticas, y me parece que en ese sentido eso es muy bueno, porque puede definir estas políticas con estas miradas y compartirlas y consensuarlas con todos ustedes, con los representantes de cada región, con los gobernadores, con las organizaciones, con los colegios de arquitectos, con las distintas mesas, con las universidades, pero en realidad la nación no construye viviendas, o sea, transfiere los recursos o a través de los institutos provinciales de vivienda o directamente a municipios. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque en realidad lo que nosotros estamos implementando son las líneas de dirección, las políticas. No hay una construcción directa. Y quiero decir también que le estamos dando mucha importancia, y creemos que en eso les pedimos un apoyo, le damos mucha importancia a poder contar con datos de buena calidad. La realidad es que no tenemos datos de buena calidad, no encontramos. Bueno, esto es probable porque esto era un ministerio que es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y además estaban separadas las dos secretarías, la de Hábitat y la de Vivienda. No tenemos información de buena calidad respecto de la posibilidad de definir políticas para cada región, porque en realidad hay poca información dentro del Ministerio. Constituimos dentro de la unidad ministro un área de construcción de información que nos permita seguir la cadena de valor, que nos permita tener criterios unificados respecto de cómo valorar los déficits y en qué etapas corresponde vincular déficit habitacional con necesidades básicas insatisfechas, en qué programas, no son todos los programas los que aplican a la misma situación, y también mirar esto que decíamos, realidades regionales que tienen tecnologías propias, que tienen modos de habitar diferentes y poder dar respuestas diversas. De hecho, esta mañana hablaba tuvimos una firma de un programa de suelo, de generación de suelo urbano, que es uno de los programas que quiero presentar, con el presidente de la FAM, pero que además es el intendente de Tafí Viejo,
Y yo, uno de los programas que se implementaron, una de las líneas que se implementaron, tuvo que ver con los aportes que hicieron tanto Tucumán como Catamarca, planteando la necesidad, la imperiosa necesidad de que a lo mejor en vez de construir viviendas, mejoráramos con núcleos sanitarios. Ellos lo denominan, en ese momento me lo presentaron de esa manera, como un plan de erradicación de letrinas. Algo tan básico y que se pone tan en evidencia cuando le pedimos a las familias, a las personas que tengan cuidado con la higiene diaria, que puedan tener acceso al agua, que tengan un puesto de higiene en el ingreso a un barrio popular. Quiero decir que en realidad es muy importante que estas cuestiones las tengamos muy, muy en cuenta cuando diseñamos las políticas de vivienda. Y la realidad es que muchas de las políticas de vivienda salen de las necesidades de cada una de estas regiones. Y creo que a pesar de esta situación que hemos tenido, de no poder estar en contacto más directo, hemos hecho más de 80 reuniones con legisladores, con concejales, con organizaciones, con personas afectadas por los temas de alquiler que derivaron haciendo el seguimiento del DNU 320, que venimos siempre hablando con Marilyn, y también del DNU 319, que es lo que aplica UBA. Quiero decir que aún en esta dificultad de trasladarnos hemos podido generar políticas que responden a las necesidades regionales. En cuanto a lo que usted preguntaba de cuál es el déficit, la realidad es que estamos hablando de un déficit proyectado, porque el último censo es un censo que hoy no nos está permitiendo más que proyecciones. Y la realidad es que las preguntas en ese censo no tenían, digamos, a nuestro juicio, no tenían todavía, porque no estaba esta idea instalada de pensar particularidades, no estaban exclusivamente dirigidas a identificar cuáles son los datos que necesitamos para poder implementar políticas. ¿Para qué sirve en realidad contar con datos? En el caso nuestro sirve para, y entiendo que en todos los casos, para implementar políticas. Y estábamos trabajando, y seguimos trabajando ahora a distancia, con el INDEC para poder incorporar en las planillas de las preguntas sobre viviendas. Si bien el INDEC tiene un buen equipo de vivienda, un muy buen equipo de vivienda, queríamos incorporar estas particularidades para detectar los problemas regionales. ¿En qué casos estamos hablando de déficit de unidades? ¿En qué casos estamos hablando de déficit cualitativos, que son otra cosa? ¿En qué casos estamos hablando de personas que alquilan y quieren seguir alquilando si tuvieran un sistema de vivienda de alquiler social, por ejemplo? Y de hecho la ley que ustedes sancionaron, digamos, deposita en nuestro ministerio el análisis de todas las experiencias de vivienda de interés social, y acá hay un pedido a las provincias que adhieran cuando lo implementemos, que adhieran a los programas de vivienda de interés social, de alquiler social, porque de hecho hay opciones de otra forma, no todos tenemos la misma vocación de llegar a la vivienda. No todos llegamos a la vivienda a través de la adquisición, o queremos llegar a la vivienda a través de la adquisición. De hecho, hay vastas experiencias de viviendas de alquiler social que no tienen que ver únicamente con sectores más vulnerables, que también tienen que ver con políticas de desarrollo de alternativas en donde, por ejemplo, los más jóvenes se piensan con movilidad y se piensan pudiendo tomar un trabajo en Cava y luego trasladarse a Catamarca, y probablemente los recursos que dispondrían para pagar la cuota de una vivienda o hacer un ahorro para la vivienda, lo destinarían en un programa tutelado por el Estado, aunque digamos, gestionado por las provincias, por el Estado Nacional, aunque gestionado por las provincias, para acceder a un mecanismo razonable de alquiler. Porque claramente también aquellos que alquilan, digamos, tienen
en algunos casos tienen graves problemas para poder alquilar. Entonces, volviendo al tema, la información sirve, en este caso, nos serviría para poder definir claramente cuáles son esos universos, los cualitativos, los cuantitativos y los que adherirían a un sistema de alquiler social. Que nosotros nos alegramos que se haya sancionado en el Senado, a pesar de que, bueno, siempre hay voces en pro y en contra respecto de la posibilidad de llevarlo adelante y los efectos que esto produce. Creo que hay efectos que si nos acostumbramos a no especular, y lo digo para todos, a que esta oportunidad nos permita tener un sentido mucho más colectivo que individual, podamos entonces pensar que es una oportunidad para, por supuesto, para que sea rentable, pero no a niveles de rentabilidad, el alquiler, pero no a niveles de rentabilidad extraordinaria, de la misma manera que el valor del metro cuadrado, que es algo de lo que permanentemente venimos hablando. Respecto de eso, también quiero decir que recibí del doctor Oscar Parrilli un proyecto, que también he recibido un proyecto del doctor Cobos, que también hay una experiencia de la provincia de San Luis, para pensar si tenemos alguna manera de conducir el ahorro que no sea a través del dólar. Y me parece que ese es otro cambio importante que tenemos que darnos en el país. Generar confiabilidad en algún programa que nos sirva, o en alguna manera de ahorro que tenga que ver con curso legal únicamente vinculado a la construcción, que nos permita desdolarizar la vivienda, porque no hay ninguna explicación para que el metro cuadrado esté ligado al dólar, solamente porque son insumos locales, mano de obra local, calificada, no calificada, digamos, y además aplica perfectamente al vínculo entre una necesidad que puede ser masiva y que de hecho es masiva. Entonces el Estado y los privados, digamos, garantizamos volumen, les pedimos a las empresas, les pedimos a los IPB, les pedimos a las provincias y a los municipios que nos ayuden a que eso no se traslade a los costos, ¿no? Y que pensemos en una moneda, no en una moneda blanda, en una moneda dura, que nos permita pensar en el ahorro en pesos y que sea confiable. Ustedes me dirán, hay que remontar una historia en que esto no sucedió. Probablemente sí, pero para eso estamos convocados, para cambiar la historia. Lo último que le digo, estimaciones, 3.600.000 de unidades faltantes. Ahora, ¿cómo valoramos otro tema que uno se plantea permanentemente? Las unidades que hoy están deshabitadas. Bueno, probablemente lo que tengamos que hacer es buscar mecanismos de estímulo para que esas unidades se pongan en alquiler y podamos acceder en alquiler, o que se pongan en el mercado y podamos acceder, porque daría toda la información nos explica lo mismo, ¿no? Que tendríamos casi la mitad o el 50% de vivienda ociosa en relación a la demanda de nuevas unidades. Muy bien.